Así como veíamos acerca de las cualificaciones de los pastores y de los diáconos, y veíamos que era importante leer todo el pasaje de 1 Timoteo 3, 1 al 7, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a leer 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 al versículo al versículo 5. 1 Timoteo 4, versículo 1 al versículo 5. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Amén. Pueden sentarse, por favor. En el capítulo 1 de esta epístola pastoral, el apóstol Pablo nos hace una advertencia acerca de la presencia de falsos maestros en la iglesia de Éfeso. Esto lo pudimos ver en los versículos 3 y 7. Más adelante recordamos el caso específico de Himeneo y Alejandro, a quienes el mismo apóstol Pablo expulsó y entregó a Satanás para que aprendan a no blasfemar el nombre del Señor. Lo veíamos en los versículos 18 al 20 de ese primer capítulo. En lo que corresponde al capítulo 2, recordamos que el apóstol Pablo le dice a Timoteo la importancia del comportamiento que deben de tener tanto los hombres como las mujeres en el culto público de adoración. Para llevar a cabo eso, era necesario establecer pastores y diáconos que fueran cualificados para apacentar, para proteger y para servir a la grey de Dios, siendo estos los únicos dos cargos oficiales dentro de la iglesia. Asimismo, veíamos al final del capítulo 3, encontramos la principal verdad de la fe cristiana que es negada por los apóstatas. Al final del capítulo 3 encontramos la principal verdad de la fe cristiana que es negada por los apóstatas. Esta verdad, Pablo aquí le llama en el versículo 16 como el gran misterio de la piedad. Este misterio que había permanecido oculto desde la eternidad pasada y como lo veíamos en la última ocasión, solamente puede ser revelada por Dios. Este misterio de la piedad hace una referencia al Señor Jesucristo en el sentido que Él es el fundamento y la fuente de una vida piadosa que glorifica verdaderamente al Señor. En primer lugar, nos describe que Dios, ese misterio de la piedad, veíamos que nos describe que Dios fue manifestado en carne, fue justificado en el Espíritu, fue contemplado por los ángeles, proclamado a los que estaban alejados del pacto de las promesas, esto es a los gentiles, pero no solamente fue proclamado, veíamos que fue creído en el mundo y aún recibido arriba en gloria. 6 maravillosas verdades de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora, en el versículo que estamos estudiando, Pablo nos dice que algunos no pueden sufrir, algunos no pueden soportar esta enseñanza. Siempre el evangelio va a ser algo que choca aún contra los que dicen tener una mente religiosa. Por lo que Pablo regresa al tema de los falsos maestros. Aunque hoy en día no es común hablar en contra de los falsos maestros por la supuesta unidad y amor que debe de haber dentro de la iglesia evangélica, sin embargo, Pablo nos muestra de manera tajante que es un mandamiento bíblico tratar de manera directa y fuertemente contra las falsas enseñanzas. No hay tregua en esta batalla, ya que la iglesia, veíamos también, es columna y baluarte de la verdad, guarda, defensa
y aquella que proclama el Evangelio del Señor Jesucristo. Por lo tanto, no debemos de caer en la tentación de tolerar el error que tenga que ver con la revelación de esta verdad que hemos dicho, hablando particularmente del Evangelio, dado que somos los receptores y quienes hemos experimentado esta verdad divina. Dice el Salmo 138, versículo 2, en la segunda parte. Salmo 138, versículo 2, segunda parte. Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Si consideras estas últimas palabras del salmista, el remedio nos lo está dando él mismo diciendo, debemos permanecer obedientes a las palabras de Dios. Es decir, no debemos apartarnos de esta. No sea que apartándonos, nosotros también nos deslicemos. Esta es una exhortación continua que nosotros podemos encontrar en las Escrituras. Muchos que tienen comezón de oír se apartan de la sana doctrina, desechando lo que Dios nos ofrece en su palabra. Algo común y corriente en nuestros días. Ahora, esto es un proceso muy sutil, tenemos que reconocerlo, no es algo de la noche a la mañana, sino se va dando de manera progresiva, ya que en muchas ocasiones empieza cuando empezamos a escuchar todo viento de doctrina, tal como nos lo advierte el apóstol Pablo en el libro de Efesios. Empezamos a escuchar todo viento de doctrina, y de ahí la importancia de lo que nosotros leemos o escuchamos. Por ello es muy delicado estar enviando predicaciones de personas que no conocemos su teología, evidentemente, de personas que no conocemos su piedad. A veces es vergonzoso que ya hemos pasado predicaciones y luego te enteras que la persona ha apostatado, o hemos recomendado libros. Quizá por eso el hermano Joseph en alguna ocasión dijo, solo hay que recomendar los que ya han sido probados y estén con el Señor. Hay que tener mucho cuidado con respecto a ello, y vamos a ver por qué. En la iglesia de Querétaro, por ejemplo, pasó una situación con respecto a una persona que empezó a escuchar doctrinas erróneas, finalmente la llevó de la iglesia y la apartó de la fe, y no solo a ella, arrastró con ella a otras personas. Así de delicado es lo que leemos y escuchamos. Esto lo podemos ilustrar también de la siguiente manera para que podamos ser más cuidadosos. Cuando tenemos hambre, usualmente decimos que buscamos la manera de alimentarnos. Pero en lugar de alimentarnos buscando alimentos nutritivos, muchas veces en nuestra mente lo primero que llega es buscar productos chatarra. Es decir, buscamos las frituras y alimentos grasosos. Lo mismo en lo espiritual, en lugar de alimentarnos de alimento sólido, de lo cual también nos demanda la Escritura, más bien nos alimentamos de filosofías huecas. ¿Te suena, verdad? Pablo exhortando nuevamente a los de Éfeso por medio de Timoteo, mandamientos de hombre y herejías destructivas. Pablo dijo a los Gálatas, no solo a los Corintios, en 1 Corintios 5, capítulo 5, sino también a los Gálatas, con respecto a la doctrina de los judíos, un poco de levadura leuda toda la masa. Aquí encontramos una advertencia para todos aquellos también que están proclamando la verdad de Dios. Esto es, debemos predicar con fidelidad el mensaje de Dios sin apartarnos ni a derecha ni a izquierda del camino de la salvación. Por ello, Pablo nos hace una solemne advertencia a partir del versículo 1, capítulo 4 de 1 Timoteo, diciendo: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y vamos a tratar de hacer un exégesis de este versículo. Pero el Espíritu dice claramente, esta frase, si te das cuenta, para empezar es muy similar a la que utilizaban los profetas del Antiguo Testamento, diciendo: así ha dicho Jehová el Señor. Recuerda que los verdaderos profetas que eran enviados por Dios siempre afirmaban que no hablaban de sí mismos ni sus propias ideas, sino que el Espíritu de Dios hablaba por medio de ellos y eran instrumentos o como instrumentos de Dios. Por su parte, el apóstol Pedro, congruente con esto, dice en la primera epístola, capítulo 4, versículo 1, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios.
Después de venir hablando de los aspectos gloriosos del Evangelio en el versículo 16 de esta epístola que estamos estudiando, de la cual la iglesia, hemos dicho, es columna y baluarte de la verdad, ahora inicia este versículo diciendo pero. Esta palabra también la encontramos en el libro de Apocalipsis, después de que Juan, inspirado por el Espíritu de Dios, empieza a hacer una descripción gloriosa del cielo. Y dice entonces el Señor por medio de Juan, pero, Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, después de hablar de algo glorioso, nos vemos a una advertencia muy solemne, pero, dice el apóstol Pablo ahora, el Espíritu dice claramente. Así que regresando a nuestro texto, vemos que por medio de esta profecía, el Señor nos está amonestando. Recordemos que la palabra amonestar significa traer algo a nuestra mente, diciendo que estos hechos van a suceder. Es una certeza que han y seguirán ocurriendo para que nosotros mismos no nos sorprendamos ni nos entristezcamos a causa de aquellos que abandonan la fe. ¿Te das cuenta? Dios sabe en todo lo que hace, dándonos luz aún en medio de tales circunstancias. El apóstol Pablo le habla a los ancianos de Éfeso para hacerles la misma advertencia que ya hemos podido estudiar en alguna otra ocasión, diciéndoles cuando se reúne con ellos en la plaza de Mileto: yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Y pocos años más tarde, como lo hemos comentado, esta profecía se cumplió con los falsos maestros y líderes religiosos llamados Himeneo y Alejandro. Dicho de paso, recordemos que se apartaron de la iglesia, no se apartaron de la iglesia, sino más bien se apartaron de la fe. Naufragaron en cuanto a la fe, algunos de los cuales fueron Himeneo y Alejandro. Lo que quiere decir es que en algún momento estuvieron verdaderamente anclados en ese puerto que era la fe de la palabra, la fe en el Evangelio. En el Nuevo Testamento también encontramos muchas otras advertencias de la apostasía. Una de ellas es hecha por el mismo Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 24, y voy a dar los versículos solo para que los tengas. Mateo 24, versículo 4, 5 y 11, el Señor dijo, respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por su parte, el autor de Hebreos también hace una fuerte exhortación diciendo: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Hebreos 3, versículo 12. Estas mismas advertencias también las podemos encontrar, y hay muchas otras, pero creo que es importante solamente tener la esencia de lo que el Espíritu quiere hablar por medio del pasaje del apóstol Pablo. Esto lo digo por el autor de Hebreos, cuando uno piensa inmediatamente en lo que es Hebreos 6 y Hebreos 10, que habla acerca de la apostasía. Pero creo que podemos someternos hoy preferentemente a lo que trata de exponernos el texto, a lo que nos está exponiendo el texto. Entonces decíamos que en el Antiguo Testamento también encontramos otros pasajes que nos hablan de esto. Por ejemplo, Deuteronomio capítulo 28, versículo 15, donde el Señor dice: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y de esas hay varias que podemos citar. Pero bueno, de aquí podemos entonces concluir que la apostasía es algo inevitable. Siempre habrá quienes respondan temporalmente al Evangelio porque no han experimentado una obra de regeneración en sus corazones, en el cual el Espíritu Santo transforma ese corazón de piedra, lo hace un corazón de carne, para poder responder al Evangelio en arrepentimiento y en una fe genuina en Cristo. Aquí son precisas las palabras del apóstol Juan
para que no nos sorprendamos cuando hablamos de estas cosas. Juan dice en su primera carta, capítulo 2, versículo 19, con respecto a estas personas que reciben por un tiempo la palabra con gozo, dice al respecto, Juan capítulo 2, versículo 19, si nos vamos desde el versículo 18 y solamente por el contexto donde habla de los últimos tiempos, diría: hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Este pasaje nos muestra entonces que nunca formaron parte de lo que conocemos como la unidad interna, orgánica, la unidad que solamente puede ser por el Espíritu Santo. Ahora bien, Pablo no solo nos está mostrando que va a suceder que algunos apostatarán de la fe, sino que nosotros mismos debemos de ser advertidos por medio de ella, ya que podemos ser susceptibles a muchos engaños, prefiriendo la mentira en lugar de la verdad. Y esto, como lo decíamos, porque con facilidad somos engañados, con facilidad podemos desviarnos. Lo primero que podemos aprender de este pasaje es que debemos permitir ser exhortados por medio de la palabra de Dios. Si somos reprendidos, no importa, no nos pongamos sensibles, no importa cuán duro pueda ser. Debemos saber que es para nuestro bien. Tomando las palabras que el Señor dice con respecto a los israelitas, recuerda que les dijo que el Señor tiene pensamientos de bien y no de mal con respecto a ellos. El Señor en algún momento les dijo que los había llevado por el desierto para la postre hacerles un mayor bien. Siempre va a haber un pensamiento de bien en el Señor cuando seamos exhortados por medio de su palabra. El segundo punto que podemos ver es el cuidado y amor paternal que tiene Dios para con nosotros. Y este amor nos anima a seguir, a estar atentos a sus amonestaciones. De estar atentos a sus amonestaciones. Esto lo dice así también el autor de Hebreos, diciendo: antes exhortad los unos a los otros cada día, entre tanto se dice hoy, para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. Entonces la advertencia es individual, pero también es como cuerpo, como iglesia, la que nos está haciendo el apóstol Pablo. Ahora bien, es como si Dios, dame un párrafo aquí, duplicado. Es como si Dios nos estuviera diciendo a nosotros: ten cuidado, no bajes la guardia, no ignoréis las maquinaciones de Satanás. De esta manera entonces vemos que el Señor verdaderamente está preocupado en nuestra salvación. Pero si no atendemos esta advertencia, ahora sí va a ser nuestra responsabilidad y no tendríamos excusa delante de Dios si nosotros llegáramos a volver. Ahora, después de tratar de entender la advertencia que nos está haciendo a cada uno de nosotros, la necesidad de exhortarnos los unos a los otros y la necesidad de ser diligentes con escuchar solamente la sana doctrina, vamos a ver ¿qué es a lo que se refiere cuando él habla de los tiempos postreros? Dice el texto, 1 Timoteo 3, 4, versículo 1, pero el Espíritu dice claramente que en los tiempos postreros, con la primera venida del Señor Jesucristo, iniciaron los tiempos postreros. O también en otros textos dice los últimos tiempos. Así lo afirman pasajes, entre otros, como primera de Juan, capítulo 2, versículo 18, primera parte, donde dice: hijitos, ya es el último tiempo. La misma afirmación la podemos encontrar, por ejemplo, en Hebreos, capítulo 1, versículo 2a, en la primera parte, donde dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Así entonces, desde la primera venida del Señor Jesucristo hasta su segunda venida, habrá apostasía y aumentará hacia el final.
tal como el Señor lo advirtió en las señales antes del fin, diciendo que el amor de muchos se enfriará. Continúa diciendo el apóstol Pablo acerca de la certeza de la apostasía, diciendo, no solamente es en los postreros tiempos, sino confirmando que algunos apostatarán de la fe. Hemos estado mencionando constantemente la palabra apostatar, pero ¿qué significa apostatar? De manera muy sencilla, si quisiéramos guardarlo, grabarlo en nuestro corazón, diríamos significa apartarse. Simplemente podríamos decir, significa apartarse. También podría definirse como quitarse de la posición original que se tenía y pasarse a otro lugar. Quiere decir que aquellos que habían sido instruidos, aquellos que habían sido iluminados con el Evangelio, se volverán atrás, lo negarán, rechazando la fe con la cual habían sido llamados. Señor Jesús utilizó esta palabra cuando también se refirió a algunos que oyen el Evangelio, que lo reciben con gozo y que sin embargo se apartan de él cuando la semilla cae sobre la piedra. Esto lo recordarás en la parábola del sembrador, en Lucas capítulo 8, versículo 13, donde les dice, los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Una apostasía entonces es alguien que deliberadamente abandona la fe bíblica que una vez habían profesado. Repito, porque este tema es muy importante también para aprender a discernir quién puede ser un apóstata, de ejemplo de un impío, de un incrédulo, de alguien que nunca fue iluminado, o a alguien que efectivamente fue iluminado por el Evangelio. Un apóstata entonces es alguien que deliberadamente abandona la fe bíblica, aquella que una vez había profesado. Esta fe se refiere básicamente a la revelación divina que nosotros ya hemos comentado con respecto al misterio de la piedad que Pablo nos ha venido hablando. Podemos ver entonces que desde el principio del mundo el hombre se ha apartado de la fe, no es algo nuevo. Recordemos desde el mismo Adán, sus descendientes siguieron la idolatría y la superstición. Eso lo podemos ver a la luz de Romanos capítulo 1, pero como es muy largo Romanos 1, solo nos vamos a enfocar al versículo 23, donde vemos que cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Se cambiaron a la idolatría y a la superstición. Y no solamente Adán, no solamente encontramos un buen ejemplo en él. Recordemos que inmediatamente después del diluvio, el mundo se volvió inmediatamente a la misma idolatría y supersticiones. Pero no solamente fue en los tiempos de Noé, más adelante recordamos al pueblo de Israel. Después de haber experimentado prodigios, maravillas por manos de Moisés, para que fueran liberados de la esclavitud de Faraón, rey de Egipto, recordemos, y no solo eso, también, habiendo recibido la ley en el monte Sinaí, poco tiempo después recordamos que se apartaron para adorar al becerro de oro. Por eso advertencia tras advertencia encontramos en las Escrituras. Pero ¿qué decir más adelante del libro de Jueces? Recordamos por ahí del capítulo 2 que después de la muerte de Josué, cada uno hacía como mejor le parecía. Eso por eso a veces choca a la gente que llega aquí y dice, es que aquí no puedo hacer lo que yo quiero, como yo quiero, a la hora que quiero, y se da de topes porque dicen, ¿por qué hay algo diferente? ¿Por qué restringen? No restringimos, nos sometemos a la palabra y a la voluntad de Dios. Nadie puede hacer como mejor quiera. Ahora, lo que dice ese capítulo es que se levantaron, se rebelaron y traicionaron a Dios. Dice que la siguiente generación no conoció a Dios, pero no terminó ahí. Después de ello recordamos a aquellos reyes, tanto de Judá como de Jerusalén, que también habían apostatado de la fe. Un ejemplo muy claro que tenemos con respecto a esto, algunos lo recordarán, y si no yo lo traigo a tu memoria, es el rey Amasías de Judá. Amasías tú puedes estudiarlo en 2 de Crónicas capítulo 25. Yo particularmente me voy a enfocar en algunos aspectos que creo importantes para entender la apostasía. Primero, versículo 2 dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Este hombre por un tiempo parecía piadoso,
profesó de alguna manera el sometimiento al Señor. En un momento de la historia podemos ver en el capítulo 25, donde él consulta si él debería o no ir a la batalla, a una batalla. Llega un profeta y le dice: no vayas porque Jehová no va contigo. Finalmente él se aferra, se va. Y por la soberanía y la gracia de Dios, finalmente este hombre sí vence a esos edomitas. Pero el punto específico de este Amasías es el siguiente: a pesar de que el Señor permitió que ganara la batalla, a pesar de eso, dice el versículo, y vamos a él, 2 de Crónicas 25, versículo 14. Segunda de Crónicas, versículo 14 dice: volviendo luego a Amasías de la matanza de los edomitas, fíjate lo que hizo. Trajo también consigo los dioses de los hijos de Seir y los puso ante sí por dioses, y los adoró y les quemó incienso. Se apartó absolutamente del Señor. Pero qué es interesante, ve hasta dónde llega una mente reprobada. ¿No te estás dando cuenta que los dioses de estos pueblos paganos no pudieron librarlo de la mano del ejército del Dios vivo y verdadero? Pero ya no le brillaba. Y entonces finalmente terminó quemándole el incienso a estos falsos dioses. En el Nuevo Testamento vemos que también habla de varios hombres que siguieron el camino del rey Amasías, como fue el caso de Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos del Señor Jesucristo. ¿Qué decir de Demas? Demas, uno de los principales colaboradores de Pablo. ¿Y qué decir de algunos que han salido de esta misma iglesia? Gente que por un tiempo estuvo cercana a nosotros y hoy ya no se encuentran cerca. Pero quiero comentarte un ejemplo muy famoso que hubo a lo largo de la historia de la iglesia, y esto fue del sobrino de un emperador llamado Constancio. Constancio tuvo un sobrino llamado Juliano. Este hombre fue tan grotesca su apostasía que toda la iglesia cristiana de aquella época le llamó Juliano el apóstata, y así lo encuentras en Wikipedia, Juliano el apóstata. Este hombre durante su juventud profesó ser cristiano. Él mismo dice que él conoció, que él abrazó y que él condenó la fe cristiana. Ahora, no solamente la negó y se apartó. Este hombre en ese tiempo se volvió en uno de los hombres más fieros en contra de la fe cristiana. Ahora, tú dices, todo esto me suena un poquito a historia, pero déjame, te voy a dar un ejemplo más actual para que Dios nos ayude a ser apercibidos con respecto a la advertencia. Aún en los círculos calvinistas tenemos ejemplos que de verdad dan pena y dolor. Uno de ellos es un expastor llamado Joshua Harris. Joshua Harris, autor del libro Le dije adiós a las citas amorosas. Algunos sí conocen de él, otros no quizás. Pero este hombre hablaba en ese libro de una pureza una pureza antes del matrimonio de una manera muy particular. Déjame te comento que este hombre apenas tiene muy poco, te hablo de este año 2019. Primeramente se arrepiente del libro que había escrito, después renuncia, digamos, como pastor. En el 2019 anuncia su divorcio y en el 2019 también renuncia a su fe cristiana. Ha participado inclusive hoy en día en marchas gays. Nada más para que te des cuenta hasta dónde puede llegar alguien que por un momento fue iluminado por el Señor. Su estado postrer, dice la Escritura, viene a ser peor. Y Joshua Harris es un buen ejemplo, un mal ejemplo de esto. Dice el libro de Hebreos, y esto nos va a llevar a meditar la importancia de la advertencia que está haciendo el apóstol Pablo, que todo esto trae vituperio al nombre de Cristo. ¿Por qué trae vituperio? Yo quisiera que lo analizáramos. Primeramente recordemos que el texto en Hebreos capítulo 6 que habla que todo esto trae vituperio y volvemos a crucificar a Cristo, fue dado para los israelitas, aquellos israelitas que primeramente habían abrazado a Cristo como el Mesías, habían abandonado ya todo lo que eran las leyes ceremoniales, los sacrificios y todo, y se habían convertido
en fe al Señor Jesucristo. Sin embargo, vemos que muchos de ellos regresaron al judaísmo. Y puede ser el judaísmo, puede ser cualquier otra religión. El punto principal es este: cuando alguien se vuelve como el perro al vómito, como la puerca lavada al cieno, lo único que están haciendo es vituperar el nombre de Cristo, porque están diciendo lo que Él hizo en la cruz es ineficaz. Realmente Él no es el Mesías. Qué bueno que lo crucificaron. Por eso dice, vuelven a crucificar al autor de la vida. Es como si estuvieran con aquellos hombres que estaban gritando nuevamente, crucifícale, crucifícale. Es un farsante, Él no es el Mesías, Él no es Dios. De ahí la trascendencia que los mismos hebreos lo hayan, o en el libro de los hebreos, podamos entender cuánto vituperio traen estos hijos del diablo al nombre del Señor. Por eso creo que a veces cuando manifestamos una indignación es una santa indignación por el dolor que causa ese tipo de hombres. Pero por otro lado, aunque la apostasía es algo que puede entristecer y, como lo he dicho, ofender a los cristianos, lo que quiere el apóstol Pablo es que no nos sorprendamos ni nos dejemos llevar por la ansiedad de tal manera que nuestra fe pueda ser sacudida por ello. Cuando el Señor permita que tales cosas lleguen a suceder en medio de nosotros, nuestra fe debe de permanecer firme, debe de permanecer anclada en nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el punto que quiere de alguna manera advertir también Pablo. Hemos experimentado y de repente te enteras que fulano, sultano, mengano se fue. Pues sí, hay que ver y esperar en el Señor si por un tiempo dan frutos de que quizás sean cristianos y solamente están con un corazón endurecido. Esto te lo decía por lo siguiente: podemos aprender por medio de este pasaje a tratar de discernir quién es un apóstata de quién no es un apóstata, quién está negando la fe. Salen de aquí, aplicas Mateo 18 en sus 3 etapas, finalmente dice, considéralo como gentil y publicano. Podría no ser un apóstata siempre y cuando manifieste arrepentimiento y nuevamente fe en el Señor Jesucristo. Pero entonces de ahí podríamos hacer la pregunta obligada: entonces un cristiano, un verdadero cristiano, ¿puede caer en apostasía? Y no vamos a hacer una predicación, pero sí tenemos que pasar por el punto. ¿Un cristiano puede realmente caer en apostasía? Ya vimos la seguridad de la salvación, pero también hemos visto en el capítulo 18 la perseverancia de los santos. Así que, dicho de esta manera, cuando nosotros veamos que caen unos a la derecha y otros a la izquierda, nosotros debemos permanecer firmes en aquel que dijo, nadie os arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, mayor es que todos. Es decir, debemos de permanecer firmes en medio de la peor circunstancia que nosotros podamos experimentar. Decía, recordemos la doctrina de la perseverancia de los santos, y voy a citar algunas partes de ella porque nos fortalecen el saber que verdaderamente nadie podría quitarnos de él. Dice, no importa que surjan y les azoten muchas tormentas e inundaciones, nunca podrán arrancarles de la roca y del fundamento que por la fe están aferrados. Esa roca es Cristo. Mantengamos firme nuestra profesión, oremos al Señor ciertamente que nos guarde bajo la sombra de sus alas y que Satanás no gane ventaja alguna. Andemos con humildad sometiéndonos a Él, porque el Señor tiene cuidado de nosotros. Y este punto es clave para permanecer nosotros en la gracia continua de Dios: la humildad, la humillación, humillados pues ante la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte a su debido tiempo. La humildad y la humillación son básicas para permanecer, porque lo contrario de eso te enorgulleces y te vuelves ligero, confiando mucho en ti mismo. Por lo tanto, debemos someternos como ovejas a nuestro gran pastor, sabiendo que Él cumplirá su palabra y nos guardará de cualquier cosa que Satanás intente hacer para derrumbar nuestra fe. Así como lo intentó con Pedro en alguna ocasión, cuando le dijo, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, mas yo he rogado, Pedro, por ti, que tu fe no falte. ¿Por qué si un verdadero cristiano
La pregunta que podríamos hacernos ahora, ¿por qué si un verdadero cristiano no se puede apartar de la fe? ¿Por qué entonces tenemos que hablar de tantas advertencias que encontramos en las Escrituras? Texto tras texto, te decía, podríamos ampliar un poquito con respecto a Hebreos 6, pero no tendríamos el tiempo para centrarnos. Pero te lo digo por lo siguiente: en primera instancia, estas advertencias que el Señor está haciendo, como lo hemos dicho a los hijos de Dios, son un medio de gracia. Estas advertencias que Dios nos está dando es un medio de gracia que el Señor ha otorgado a sus hijos. Y nos está advirtiendo algo: ciertamente en la soberanía de Dios nadie nos va a quitar de su mano, y decimos todos amén, nadie nos puede arrebatar de su mano. Pero por otro lado vemos lo que hemos estudiado a lo largo de la historia, la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Ese es el propósito fundamental que tienen estas advertencias, la responsabilidad que tenemos nosotros de perseverar hasta el fin. Si hay una responsabilidad. En su soberanía el Señor lo ha prometido, no va a pasar nada, nadie se perderá, pero nuestra responsabilidad es trabajar, o como dice Pedro también, ocuparnos con temor y temblor todo el tiempo de nuestra peregrinación. Solamente para recordar lo que hemos visto en algún momento acerca de lo que es la soberanía de Dios y la responsabilidad, y creo que es de los ejemplos más sencillos y claros que encontramos en la Escritura. Lo puedes leer después, Hechos 27, el contexto cuando el apóstol Pablo tiene que comparecer ante César y finalmente va a haber un naufragio. Recordemos que en ese contexto un ángel del Señor le había prometido a Pablo que ninguno de los que iban en ese barco iba a perecer, pero había una responsabilidad, si tú recuerdas, que nadie se baje del barco. Entonces dice Pablo, pero si alguno se baja, no te lo puedo garantizar. Entonces había la soberanía, Dios lo había determinado, pero había la responsabilidad: haz lo que te estoy mandando, punto. Así lo ha determinado el Señor. El versículo termina diciendo, el versículo 1 que estamos estudiando, termina diciendo, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Lo primero entonces que podemos ver es que no se está hablando de espíritu de hombre, sino está hablando de demonios, literalmente. Esta palabra, hablando acerca de cómo inicia el versículo, escuchando, significa básicamente poner atención a o aferrarse a. Esta palabra lo que nos quiere decir de escuchando a espíritus engañadores, quiere decir que los apóstatas normalmente se aferran constantemente a las enseñanzas demoníacas. Ellos pueden comprender de alguna manera intelectual las doctrinas fundamentales de la fe cristiana, y sin embargo, al no tener el Espíritu de Dios, ellos no pueden ser protegidos, sino que son atraídos y seducidos por espíritus engañadores. Eso es lo que quiere decir Pablo. Y les llama engañadores por cuanto hacen que los hombres vagando en sus pensamientos y se extravíen de la verdad. ¿Te das cuenta por qué insistimos mucho en lo que debemos escuchar, lo que debemos de ver, nuestras mismas conversaciones, nuestras mismas discusiones? Y te lo voy a decir con todo respeto, aún en el evangelismo, para que no seamos dominados a veces de ser adoctrinados por una serie de cosas que dices, o sea, no puedo dar tanto tiempo a estar oyendo doctrinas de demonios. Debo yo de avanzar el reino de los cielos por medio de la proclamación de lo que tiene efecto aún para los que están tratando de salir de esa confusión religiosa, si es que el Señor tuviera misericordia de ellos. Ser muy cuidadosos con lo que escuchamos. Mientras que el Espíritu de verdad siempre nos va a conducir a toda verdad, estos espíritus nos van a conducir a todo error. Es para que no nos dejemos engañar. En palabras de Juan Calvino diría de grandes hombres. Hoy te diría grandes hombres, le llaman a cualquier predicador. Cualquier simple predicador como Danilo Montero o como Maldonado, Benny Hinn y toda esa bola de hombres que tienen miles y miles de seguidores. Y ellos ostentan que hablan en el nombre de Dios y por medio del Espíritu.
Pero dice el apóstol Pablo, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Quiero tratar de discernir cuál es el lugar adecuado. Quiero tratar de discernir si hablan de parte de Dios. Es muy sencillo, no solamente es que abran la Escritura, sino también deben de ser congruentes con lo que hablan en la Escritura. Por eso su fin es conforme a sus obras o conforme a sus hechos. Esto nos permite saber si son hombres que están hablando verdaderamente de parte de Dios y delante de Dios. Cuando habla de doctrina de demonios, debemos de aclarar que no está haciendo hablando específicamente acerca de demonios, sino está hablando más bien de teología que es desarrollada por los demonios. Teologías, doctrinas que son enseñadas por ellas. Satanás y sus huestes de maldad han hecho una buena teología engañosa para poder confundir y engañar, y como dice también la advertencia del Señor Jesucristo, y de ser posible, aún a sus escogidos. Esto nos lleva a ver el peligro de recibir la falsa enseñanza que contradice la verdad de la Biblia. Por eso el apóstol Pablo le llama doctrina de demonios. ¿Cuál es el propósito? Alertarte, si es grave, es serio lo que está diciendo el apóstol Pablo. De tal manera que nuestra alma ponga atención a esta advertencia. Una de esas advertencias muy claras la podemos encontrar, que encontramos en la Biblia. Con respecto a guardarnos del error, la encontramos en 2 de Juan, versículo 10 y 11. 2 de Juan, versículo 10 y 11. Dice, un texto que hemos utilizado en alguna otra ocasión, dice: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Aquí nada más de manera muy sencilla, debemos de entender algo. A veces el humanismo y el sentimentalismo nos lleva a tratar de escuchar a personas que verdaderamente solo pueden corromper nuestra sana doctrina. Y si tú te das cuenta, la Escritura es muy tajante al decir no le recibáis. O sea, no te está dando la opción, te está diciendo no lo recibas, porque si no estás participando de pecado ajeno. Si ciertamente es muy pecaminoso participar de una borrachera, cuanto más grave va a ser participar de escuchar doctrinas de demonios o herejías. Así que nos debe de llevar no solo a estar muy atentos, a velar por nosotros mismos, sino también, si estamos conscientes que esto es una cosa certísima que va a suceder porque el Espíritu lo ha determinado, debemos de ayudar sí a otros a tratar de ser librados de la seducción de este tipo de enseñanzas, de la seducción. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Con gracia, con sabiduría de lo alto, no con nuestra sabiduría carnal y sentimental, sino con la sabiduría de Dios, pidiéndole que nos dé la gracia, que nos dé el denuedo para poder hacerlo, que nos dé el temor de Dios para no estar expuestos solamente, sino para que nosotros podamos, como dice Judas, arrebatándolos literalmente del fuego. Eso es lo que debemos nosotros hacer. No solo nos vamos a guardar, sino vamos también a ayudar a otros que están en esas falsas enseñanzas. La estrategia de Satanás, ¿cuál es? Es hacer pensar que habla de parte de Dios. Por eso escuchas constantemente en el evangelismo, sí sacan la Biblia, sí la usan, sacan muchos textos bíblicos y están convencidísimos de que están hablando de parte de Dios. Él y sus demonios, como lo hemos visto, se disfrazan como ángeles de luz. Él imita todo lo que Dios ha dispuesto para nuestra salvación. Esto es lo que hace, y esto es lo mismo que hacían los falsos profetas del Antiguo Testamento. Ellos, si tú recuerdas, decían que hablaban de parte de Dios. Venía el verdadero profeta y lo confrontaba y no les gustaba. Puedes estudiar en Primera de Reyes capítulo 22 aquel caso tan interesante que fue el de Micaías y el falso profeta Sedequías, hijo de Kenaana. No les gustaba escuchar la verdad de Dios, pero el otro decía, ¿qué? ¿Acaso Dios no habla por medio de mí? Nada más habla por medio de ti, y tratando de reprender a Micaías. Finalmente se cumplió todo lo que había hablado el Señor por boca de este.
Ahora, decíamos, esto no es algo nuevo que ha sucedido desde la creación del mundo, desde el inicio. Hemos visto que Satanás ha tratado de seducir de una y otra manera a los hombres. Recordemos que Pablo le dice en 2 Corintios 11:3, haciendo una advertencia más: pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Y este texto nos vuelve a traer a la mente que desde un inicio Satanás ha intentado seducir y engañar al hombre. Y lo ha logrado tal como lo hizo con Eva. Ahora, contextualicemos cómo se da precisamente la caída de Eva. Eva no estaba buscando rebelarse contra Dios. Eva en ese momento no tenía en mente ser rebelde contra la palabra de Dios. El problema de lo que hizo Eva fue haber estado escuchando la información que le estaba dando Satanás. Después la creyó y actuó conducente a lo que Satanás le había dicho. Por eso Pablo dice en primera de Timoteo: me temo que como la mujer siendo engañada, dice, la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Con toda esta información, entonces, nosotros debemos estar alertas y vigilantes, orando a Dios que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento para no ser engañados de las falsas doctrinas. Y esto nos lleva también a actuar como aquellos discípulos de Berea, aquellos que no estaban escuchando a doctrina de demonios, estaban escuchando al mismo apóstol Pablo. Y a pesar que era Pablo, ellos estaban examinando y escudriñando si todas las palabras que Pablo hablaba eran verdad. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer constantemente. ¿Para qué? Para no apartarnos de ella. Oremos que el Señor nos dé discernimiento para distinguir entre lo bueno y lo malo. Oremos que el Señor nos dé discernimiento para también diferenciar entre lo que es la mentira del error. Ahora hay una garantía que también vemos en la Escritura: nadie nos podrá apartar de la verdad de Dios a menos que nosotros abramos la puerta. Nada nos podría apartar de la verdad de Dios a menos que nosotros mismos abramos la puerta. Y en este pasaje Pablo nos ha mostrado las terribles consecuencias que pueden experimentar aquellos que han despreciado al autor de la vida y volviéndose una vez más a ser esclavos de Satanás. Si estás aquí hoy y no estás en Cristo, esta es también una seria advertencia para ti. Debes de valorar seriamente. ¿Te das cuenta que tienes la oportunidad de escuchar el Evangelio? Todavía tienes la oportunidad de escuchar el Evangelio. Hoy en día, muchos ya no están en medio de nosotros. Muchos, como lo he dicho, se han vuelto como el perro al vómito. Muchos solamente están ante una expectativa de un juicio horrendo, como lo dice también el libro de Hebreos 6, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hoy es todavía el momento en el cual dice la Escritura: en cuanto sea posible, vuélvete a tu Dios. Vuélvete a tu Dios, en tanto que se dice: hoy no sea que algunos se siga endureciendo por causa del pecado. Finalmente, diría a aquellos que dicen ser cristianos, si están siendo negligentes, y por eso te decía al principio de la importancia del balance que tenemos con respecto a la seguridad de la salvación. Si te dices ser cristiano y eres negligente en tu santificación, si te dices ser cristiano y no te apoyas en los medios de gracia, si te dices ser cristiano y eres incongruente en tu manera de vivir, en tu profesión de fe, quizás esto es una seria advertencia para ti y sea el inicio más bien de ese desliz final, el cual te mostrará la realidad de tu alma. Quizás nunca fuiste realmente transformado, regenerado por el Espíritu de Dios. Hebreos capítulo 2, versículo 1 nos habla acerca de esta advertencia. Hebreos 2, versículo 1 dice: por tanto,
Es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que también nosotros nos deslizamos. Amén.